Muy bien. Sí, quedamos en quemaduras, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, entonces comenzamos. Dentro del trauma existen entidades que son llamadas trauma, trauma ambiental. Ajá, dentro de lo que encontramos principalmente a las quemaduras, a las lesiones por congelación y a la hipotermia. Nos vamos a enfocar básicamente a las quemaduras y a la hipotermia, que son de las patologías que vamos a observar con mayor frecuencia en el área de urgencias. Bueno, las quemaduras constituyen una causa muy importante de morbilidad y mortalidad en nuestro medio. Eh, el salvaguardar el estado hemodinámico de estos pacientes constituye un abordaje principalmente dinámico en el aspecto hemodinámico. Las quemaduras afectan principalmente al órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿no? Que es la piel. Y la piel tiene principalmente tres funciones. ¿Recuerdan cuáles son? Una sería regular la temperatura. Exactamente, regulación de la temperatura, muy bien. Protección. Protección, ajá, falta una. Falta una que es la más importante y por la causa por la que los Ya. pacientes, perdón, Perdón, doc. Continúe. es la causa por la que con mayor frecuencia pues se complican los pacientes y llegan en este periodo agudo que requiere la atención inmediata y que es el equilibrio hidroelectrolítico. Ajá, entonces tiene esas tres principales funciones. La primera que se ve afectada obviamente es la del equilibrio hidroelectrolítico. Obviamente va a tener consecuencias con respecto a lo que es la termorregulación y bueno, la de protección que nos va a conllevar a tener procesos infecciosos y posteriormente sepsis en el paciente. Pero de primera instancia, lo que tenemos que modular en el abordaje inicial es este desequilibrio hidroelectrolítico. Ajá. Bueno, las quemaduras las vamos a poder clasificar en tres grandes categorías de acuerdo a la etiología que las esté condicionando. Las más frecuentes obviamente son las quemaduras térmicas. Estas pueden darse en el hogar, en el lugar de trabajo, principalmente ocasionadas por accidentes, explosiones, los incendios y bueno, vamos a ver más adelantito todas estas causas. Las quemaduras químicas son mayormente presentes en los pacientes adultos jóvenes con actividad laboral, puesto que pues su entidad lo confiere, ¿no? Las quemaduras químicas principalmente ocasionadas en los lugares de trabajo. Y las quemaduras eléctricas que son muy frecuentes también en los adultos jóvenes, principalmente laborales, y también en los pacientes pediátricos son muy frecuentes. Vamos a abordarlas a ellas, principalmente a las quemaduras térmicas, que son las que con mayor frecuencia van a llegar al servicio de urgencias. Y estas quemaduras térmicas se pueden, de acuerdo a su etiología, dividir en tres subgrupos: las que son por contacto y pueden ser por sólidos o líquido, sólidos como por ejemplo, quién no se ha quemado con la plancha, con la olla caliente, el sartén, etcétera, ¿no? Y las generadas por este contacto con líquido caliente, obviamente, ajá, y suelen estas generar mayor complicación porque son demasiado extensas y también afectan de mayor importancia lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. Las
quemaduras térmicas por líquidos también son conocidas como quemaduras por escaldadura y estas se pueden dar principalmente por los líquidos calientes, ya sea agua, la sopa, el pozole, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleve a contacto con líquidos calientes, aunque también pueden deberse u ocasionarse en algunas ocasiones por accidentes laborales, principalmente los mecánicos, cuando eh, están abordando algún automóvil que todavía está caliente y destapan, no sé, el líquido anticongelante que se calienta, explota y les puede generar también quemaduras. Las quemaduras térmicas por contacto, por fuego directo, ¿no? Las conocidas por llama, ajá, que casi siempre son profundas y asociadas a lesiones por inhalación también, porque bueno, por lo general estas son ocasionadas o generadas durante algún incendio. Y bueno, la lesión por inhalación no nada más confiere la lesión a nivel de lo que es la vía aérea, sino también la intoxicación por los productos que se generan secundaria a la combustión. No es lo mismo que se incendie una gasolinera o que explote el tanque de gas o que se incendie una fábrica de pinturas o una carpintería donde se trabaja con solventes, madera, etcétera. Entonces, también el producto de la combustión de todos estos elementos confiere lesiones por inhalación. Y bueno, las quemaduras por irradiación, la causa más frecuente de quemadura por irradiación, pues es el contacto o la exposición al sol, ¿no? ¿Quién no se ha ido unas vacaciones a la playa y pues regresa todo quemado, ¿no? De hecho, las quemaduras por radiación son sumamente dolorosas, tardan en sanar aproximadamente de 7 a 10 días. Pero lo que las caracteriza es que lesionan la primera capa de la piel, por lo que se genera un dolor intenso. De hecho, ni siquiera los analgésicos convencionales pueden mitigar este dolor. Entonces, el abordaje más difícil de este tipo de quemaduras es el manejo del dolor. Y bueno, como les había comentado, ¿no? Las lesiones por escaldadura, que son las más frecuentes y que se debe por contacto a líquidos calientes. Ajá. La causa más frecuente es el contacto con agua caliente sobre la piel y las mucosas y generan quemaduras superficiales afectando principalmente las primeras capas de la piel, pero que son muy extensas, por lo que su principal complicación es el desequilibrio hidroelectrolítico. Las quemaduras por llama directa, ajá, se generan por contacto con la llama o con el fuego con el fuego. Algunas suelen ser muy extensas porque se generan secundario a la ignición de las ropas y la ropa, pues obviamente al incendiarse cubre todo nuestro cuerpo y pueden generar también lesiones extensas, pero lo más característico es que sean, pues, localizadas. Y bueno, la superficie o la extensión de las capas se va a ver afectada principalmente por el tiempo de exposición. No es lo mismo que toques el fuego y retires el brazo a que hayas perdido la conciencia, tu ropa se incendie y pues el contacto mayor tiempo que conlleva como mayor tiempo de exposición, pues genera mayores lesiones. Las quemaduras químicas, bueno, estas pueden ser principalmente generadas por ácidos o por álcalis o bases, ajá, y estas dependen muchísimo también del tiempo y la cantidad de exposición al químico, ajá. Por generalmente las lesiones por ácidos suelen ser limitadas, pero de una profundidad considerable, mientras que las generadas por líquidos que son álcalis suelen ser mayormente profundas y evolutivas, o sea, el agente corrosivo va produciendo la lesión en forma paulatina y de acuerdo a su extensión, pues también es y el tiempo de exposición es la gravedad de la lesión que vamos a tener. Las quemaduras eléctricas se producen por una fuente de energía eléctrica que hace contacto con nuestro cuerpo y que genera lesiones propiamente generadas por la electricidad y a través sea del paso de la corriente a través de nuestro organismo. Y además
al tener este paso de corriente, resistencia por algunas, este, por algunas, órganos de la economía, genera aumento de la temperatura y esto obviamente puede llegar a generar ignición y también quemaduras por fuego directo. Y ahorita vamos a ver más adelante, de forma más clara, cómo se ejemplifican este tipo de lesiones. Bueno, no sé si en cirugía ya vieron quemaduras, pero las quemaduras, pues vamos a ver que se pueden clasificar de acuerdo a la profundidad también. Entonces ya vimos que se pueden clasificar de acuerdo a la etiología, como quemaduras térmicas por contacto, escaldadura, químicas, eléctricas, etcétera. Y también las vamos a clasificar de acuerdo a la profundidad, o sea, las capas de la piel que están afectando. Como les había comentado, ¿no? Las de primer grado, que son por las que generalmente acuden los pacientes al servicio después de haberse ido de vacaciones a la playa, estas quemaduras por irradiación o exposición al sol, afectan la primera capa de la piel, que es la epidermis, y llegan a generar hiperemia, pero son muy dolorosas. Ajá, y tardan en curar aproximadamente entre 7 y 10 días. Y las lesiones por escaldadura, que son más extensas y que afectan capas todavía más profundas de la piel, pasando sobre las de primer grado que afectan la epidermis, estas ya afectan principalmente la dermis superficial y la dermis profunda, generando también lesiones pues, de folículos pilosos, algunos vasos sanguíneos, superficiales, nervios, ajá, principalmente, y ocasionalmente generan cicatrización por segunda intención y, bueno, algunas complicaciones secundarias o derivadas de la mala cicatrización. Pero lo más importante es que este tipo de lesiones afecta, como ya les había comentado, el equilibrio hidroelectrolítico. Las de tercer y cuarto grado son las generadas principalmente por fuego directo o incluso por las lesiones por corriente eléctrica, en donde incluso se pierde completamente todas las capas de la piel e incluso pueden afectar músculo, grasa, hueso, ajá, y una característica en ellas es que son indoloras, puesto que se afectan principalmente los vasos y los nervios y dejan de doler, pero las consecuencias secundarias a estas lesiones pues son muy considerables, ¿no? Bueno, son ejemplo de las capas de la piel que se afectan en las lesiones por escaldadura. Ujú. Las quemaduras también las vamos a poder clasificar de acuerdo a la extensión que afectaron en el cuerpo. Y para poder calcular la extensión que ha sido afectada, pues tenemos principalmente dos modos de poder calcular la superficie corporal que ha sido afectada. Una es la regla de la palma de la mano, en donde la palma de la mano del paciente representa el 1% y el número de veces que quepa la palma de la mano en la superficie de la lesión es el porcentaje que se calcula. Otra forma de calcular esta extensión es la que vemos aquí en la diapositiva, que es la regla de los nueves o regla de Wallace, que es la que mayormente aplicamos en los pacientes con quemaduras. Esta consiste en dividir la superficie del organismo en la parte anterior y en la parte posterior en un porcentaje del 9%, dado a las extremidades en la parte anterior 4.5%, en la parte posterior 4.5%, en las torácicas, y esto nos da un total del 9%. El resto comprende 9% anterior y posterior del cráneo, 9% anterior y posterior del tórax, 9% anterior y posterior del abdomen y el 9% anterior y posterior de las extremidades pélvicas. Solamente se le otorga un 1% al área genital. ¿Y por qué es importante calcular la extensión? ¿Por qué creen que sea importante?
Pues porque una va a ser la base de la valoración y del seguimiento que se le va a dar al paciente, es decir, el tratamiento, el manejo y diversos factores que después nos van a servir para su seguimiento como tal. Sí, es correcto. Y el principal fundamento es porque el cálculo de esta superficie afectada por la quemadura, ajá, nos va a dar la pauta para determinar la cantidad de líquido que se ha perdido como causa o consecuencia de la lesión. Ajá. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues primero tenemos que calcular la superficie corporal quemada. Ajá. Y la superficie corporal quemada que nos haya dado o arrojado este cálculo, lo vamos a multiplicar por 4 y, y posteriormente por el peso del paciente. Aquí vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de Parkland. Déjenme ver si por aquí la tengo. No, creo que no la tengo. Es más, si venía aquí en la diapositiva. No, no la puse. Entonces, ¿sí se acuerdan entonces de del porcentaje perdón, de la fórmula de Parkland, que es la cantidad en mililitros de solución Harman, que va de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada? Por lo general, casi siempre utilizamos la cantidad mayor, ¿no? Que son 4 mililitros. Entonces, son 4 mililitros de solución Harman por el peso del paciente por el total de la superficie corporal total quemada. Ujú. Esta cantidad de volumen que nosotros calculamos la vamos a dividir principalmente en tercios y el primer, perdón, a la mitad, ajá. Y la primera mitad la vamos a dar principalmente en las primeras 8 horas y la segunda mitad la vamos a dar en las siguientes 16 horas que nos quedan para completar las 24 horas, de la reponer la cantidad de volumen que nosotros calculamos que perdió por el porcentaje de quemaduras que calculamos. Ajá. ¿Sí quedó claro eso? ¿A mí me lo podría volver a explicar, por favor? Ajá. Mira, aquí más adelante les voy a poner cuando veamos el abordaje de la C, vamos a ver el cálculo del volumen. ¿Sale? Bueno, el paciente con quemaduras principalmente llega con pérdida de volumen, obviamente en un estado de choque por pérdida de la volemia, obviamente no hemorrágica. ¿Por qué? Porque después de la quemadura se da una desnaturalización completa de proteínas, ¿no? Hay pérdida de la presión oncótica, también hay pues lesiones de vasos sanguíneos, se pierde la función de la piel como regulador de este hidroelectrolítico. Entonces la cantidad de volumen que está en el medio intravascular se va al medio intersticial, o sea, tenemos una pérdida de volumen al tercer espacio. Por eso los pacientes cuando los ven así todos edematizados, ajá. Todo el líquido está a nivel intersticial, está perdido a nivel del tercer espacio, por eso el paciente está chocado. Además, este estado de choque, ¿qué nos genera? Pues nos genera hipoperfusión, la hipoperfusión nos lleva a acidosis metabólica, la hipoperfusión también nos genera necrosis de los tejidos, ajá, y esto secundario a la hipoperfusión a nivel renal, pues nos lleva a falla renal aguda, el desequilibrio hidroelectrolítico que principalmente se caracteriza por la hipercalemia, nos puede llevar a tener mayores complicaciones en el paciente. Entonces, la prioridad en estos pacientes es nuevamente restablecer la volemia para mejorar la perfusión y corregir de esta manera la acidosis, la hipercoagulabilidad, la hipoperfusión a nivel de los tejidos, que se rompa ese metabolismo anaerobio para poder mejorar las condiciones del paciente. Y bueno, ¿cómo vamos a abordar estos pacientes? No se les olvide que en todo paciente, y principalmente hablando del abordaje de los pacientes con patología traumática, tenemos que abordarlo como ya lo hemos visto desde la primera clase, con el A, B, C, D de la reanimación del paciente con trauma múltiple, ajá, o con patología traumática. Recuerden que la patología traumática también incluye las lesiones ambientales como las quemaduras. Entonces, vamos a abordar
principalmente a la A, que es la vía aérea, y vamos a tener que mantener una vía aérea permeable. Pero como les había comentado, aquí es muy importante ver las lesiones por inhalación. Ajá, e identificar inmediatamente si mi paciente tiene o no una lesión de la vía respiratoria. El primer indicio que nos habla de que nuestro paciente pueda tener una lesión clínica, que nos pueda hablar de que mi paciente pueda tener una lesión de la vía respiratoria es la disfonía, la ronquera. El paciente habla eh, disfónico. Esto nos habla principalmente de que tiene una lesión de la vía respiratoria, por lo que nos obliga principalmente a considerar el manejo avanzado de la vía respiratoria, aunque el paciente esté despierto, esté hablando, pero si encontramos este tipo de lesiones, como ven aquí en la diapositiva, o sea, que el antecedente sea que hubo una explosión, explotó el tanque de gas, además el paciente tiene quemaduras faciales, hay lesión o quemadura de las cejas, de las vibrisas nasales, hay tos con esputo carbonáceo, tiene disfonía, ajá, y las quemaduras se localizan principalmente en el tronco y la cara. Esto nos habla de que probablemente tenga una lesión de la vía respiratoria o lesiones por inhalación, lo que nos obliga principalmente a abordar la vía respiratoria de manera inmediata. Ujú. Entonces, no debemos de retrasar el manejo avanzado de la vía respiratoria ante cualquier duda. De hecho, ustedes van a leer en los libros, incluso el ATLS lo dice, ¿no? Ante la duda, mejor intube. Es más fácil posteriormente retirarle el tubo a un paciente a que lo traten de intubar ya posteriormente que se ha generado un edema facial, edema de la lengua, edema de la faringe, porque ya es casi a veces imposible realizar una laringoscopía y poder intubar al paciente. Entonces, ante las lesiones térmicas que puedan producir lesión de la vía respiratoria, lo mejor es manejar la vía respiratoria de manera avanzada. Y bueno, dar un aporte de oxígeno suplementario es considerablemente importante, ajá, aunque debemos de considerar, y más adelante vamos a ver algunas otras lesiones asociadas, que la ventilación también se puede ver comprometida, porque además el paciente ya hizo neumonitis por exposición a algún tóxico, o porque además llega con trauma de tórax asociado y tiene un neumotórax a tensión o un neumotórax abierto, no lo sé, cualquier otra situación que pueda afectarnos la ventilación, debemos de considerarlo para asegurar este aporte que este aporte de oxígeno suplementario me mantenga una adecuada ventilación. Y bueno, dentro de lo que es la C, y ya sabemos, ¿no? Ya se la saben ustedes. Obtener inmediatamente dos accesos venosos con catéteres cortos y gruesos, e iniciar la perfusión con líquidos. Pues recuerden que este paciente llega chocado y la solución que vamos a utilizar es solución Harman o Ringer lactato. ¿Cuánto le vamos a pasar a este paciente? Aquí vemos la fórmula, que son de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemada que nosotros hayamos calculado. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un paciente de 70 kilogramos que tiene una superficie corporal quemada del 35%, ¿qué cantidad de volumen es la que le corresponde? Hagan la cuenta. ¿Tienen su celular a la mano? Hagan la cuenta. 70 kilogramos, 35% de superficie corporal quemada. Y utilizamos la cantidad mayor que nos proporcionan aquí, que es de 2 a 4 mililitros, utilizamos 4 mililitros. Entonces vamos a multiplicar 4 mililitros por 70 por 35. ¿Cuánto nos da? 9.800. ¿Cuánto, perdón? 9.800. 9.800. Esa es la cantidad en volumen de
pérdida que se da aproximadamente por la superficie corporal quemada. Eso es lo que nosotros le tenemos que restituir a ese paciente en 24 horas, sin olvidar que también tenemos que restituir las pérdidas insensibles, darle los requerimientos basales normales de un paciente, y esto es nada más la cantidad del que le vamos a reponer por la quemadura. Entonces, esos 9,800, perdón, sí fueron 9,800. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Sí, doctor. Esa cantidad es lo que vamos a restituir en 24 horas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la primera mitad de esos 9,800 que serían entonces, ¿cuánto? 4.900 4.900. mililitros. 4,900 los vamos a dar en las primeras 8 horas. Ajá, tomando en consideración que la primera hora es en el momento en el que se dio la lesión. Ajá, entonces, supongamos que si nuestro paciente se quemó a las 10 de la mañana y llega a las 2 de la tarde al servicio de urgencias, donde que nuestro medio ni se da, ahí ya perdimos nosotros 4 horas, porque esos 4,900 los vamos a tener que restituir en las 4 horas restantes que me quedan para cumplir esas 8 horas. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctor. Entonces, una pregunta. Por eso el ATLS menciona que los cálculos de requerimiento de líquido para el flujo de infusión se basan en el tiempo que ya haya transcurrido desde que se dio la quemadura y no Eh, desde que llegó al servicio de urgencias. Exactamente, ajá. Ah, ok. Entonces sí, considerando que la primera hora es el momento en el que se dio la lesión, ajá. Y si llega a las 4 horas después de haberse dado esa lesión, ya perdimos nosotros 4 horas. Ajá, entonces me quedan 4 horas para cumplir esas 8 horas y pasar esa primera mitad. Ajá. Y los segundos 4,900 los vamos a dejar en infusión para las otras 16 horas y así cumplir que esos 9,800 pasen en las primeras 24 horas. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, muy bien. La prioridad entonces es principalmente mantener flujos urinarios altos en estos pacientes. Ajá, en los niños aproximadamente de 1 mililitro por kilogramo hora, mientras que en los pacientes adultos de 30 a 50 mililitros horas. Esto nos va a asegurar principalmente que se recupere la función renal, la disfunción renal aguda que se genera por la hipovolemia. Ajá, y bueno, también nos va a dar la pauta para mantener un adecuado monitoreo de la restitución del volumen. Hay que irnos con cuidado si nuestro paciente no orina. ¿Por qué? Porque lo podemos todavía aún más sobrecargar de volumen. Este mantenimiento de flujo urinario cambia muchísimo en el paciente con quemadura y más adelante lo vamos a ver. Bueno, hay quemaduras que se consideran quemaduras especiales, como son las quemaduras químicas, obviamente por su entidad, ¿no? La etiología que las genera. No es lo mismo manejar quemaduras por fuego directo, por irradiación, por escaldadura, etcétera, que manejar quemaduras secundarias a contacto con líquidos que son químicos, ¿no? Como los ácidos o los álcalis. Ajá. Estas van a generar lesiones, como ya lo habíamos visto, de acuerdo a su duración, a la concentración y a la cantidad. Y realmente el abordaje no es específicamente manejarlos con volumen, sino delimitar la lesión que se está generando por el contacto con esta sustancia. Entonces, lo que principalmente requerimos con estos pacientes es la descontaminación, ¿no? El lavado principalmente con agua corriente y mantener el flujo continuo de líquido para inactivar ya sea la sustancia química y posteriormente entonces ahora sí dar paso a las lesiones que generaron. Ajá, estas no se les restituye volumen, sino que específicamente se atiende la quemadura y vamos a ver pues el tratamiento
para el dolor, antibióticos, cirugía, plástica para colocar injertos, etcétera, ¿no? Y bueno, considerar también en qué sitio se haya generado la quemadura, porque vamos a tocar ahorita más adelante lo que se consideran también áreas especiales. Ujú. Las quemaduras eléctricas, ajá, producen una fuerte lesión generada por el aumento de la temperatura que se da por la resistencia al paso de, de esta corriente en nuestro organismo. Entonces, esta impedancia que generan principalmente los músculos, los huesos, etcétera, genera una elevación considerable de la temperatura en nuestro organismo, lo que nos conlleva a la lesión térmica tisular. Ajá. Además, se da ignición de las ropas y todo esto genera también quemaduras. De igual manera, las lesiones por corriente eléctrica vamos a tenerles que dar la misma atención, el ABC de la reanimación y sobre todo mantener un adecuado monitoreo electrocardiográfico. Más adelante vamos a ver que existen dos tipos de corrientes, ¿no? Y ustedes ya sabrán que tenemos la corriente que es continua, la corriente que es alterna. Ajá. De las cuales la que genera mayormente lesiones y principalmente alta tasa de mortalidad es la lesión por corriente eléctrica alterna. Ujú. Porque nos conlleva al paciente a arritmias y alteraciones de la conducción cardíaca principalmente. Ajá. Bueno, como les había comentado, el mantenimiento de la uresis en estos pacientes tiene que ser más alta que del paciente con quemaduras convencionales como por fuego directo o por lesiones, por escaldadura. La uresis establecida de mantenimiento para estos pacientes debe de ser asegurada de aproximadamente 100 mililitros por hora. Ajá. ¿Por qué? Porque los pacientes al tener lesiones por corriente eléctrica generan también algunas otras complicaciones, puesto que hay carbonización de los tejidos. Se pierde los paquetes neurovasculares, hay desnaturalización de las proteínas a nivel muscular, se libera mioglobina, por lo cual también hay rabdomiolisis, se genera también ay, se me fue el nombre. Lo que vimos en trauma de las extremidades, Síndrome por compartimental. síndrome compartimental exactamente. Entonces también se genera síndrome compartimental, lo que nos conlleva a tener muchísimo cuidado con el manejo de las quemaduras en este caso, por lo que al paciente no se le considera el porcentaje de superficie corporal quemada, calculada, porque se hayan, generado ignición de las ropas, etcétera. Estos pacientes se consideran un gran quemado, ajá. O sea que tienen más allá del 50% de la superficie corporal quemada. Y es que aparentemente las lesiones, aunque sean no tan evidentes a nivel externo, ajá, el paso de la corriente por todos los órganos internos es la que nos está generando las lesiones, más considerables. Ajá. Y sí, como dice aquí, es uno de los traumas más drásticos, ajá, que compromete principalmente no nada más a la piel, sino a muchos de los tejidos, en el cuerpo. Ajá. Como les había dicho, los pacientes pediátricos son los que con mayor frecuencia sufren de estas lesiones porque pues obviamente pues exploran, ¿no? La casa, muerden cables, meten los dedos en las clavijas y como les había dicho, la corriente alterna es la que tiene mayor alta tasa de frecuencia por las lesiones que conlleva y además porque genera arritmias. Ujú. Bueno. Como les había comentado ya, la electricidad es el flujo de electrones a través de un conductor. En este caso, el conductor es nuestro cuerpo. Ajá. Y bueno, la resistencia es todo aquello que se opone al paso de la electricidad a través de este conductor. ¿Y qué es lo que nos confiere mayormente impedancia o resistencia al paso de electrones en nuestro cuerpo? Pues principalmente los músculos y los huesos. Ajá. Sin embargo, los que confieren menor resistencia, pues son principalmente la piel.
Ajá. Y todo lo que son el paquete neurovascular, porque son por lo que son los que principalmente se ven afectados. Y bueno, obviamente generan mayores lesiones. Entonces, tenemos dos tipos de corriente, ¿no? La corriente de alto voltaje o la corriente continua y la de bajo voltaje o la de corriente alterna. La que normalmente nosotros tenemos en nuestros hogares es la corriente alterna o la de bajo voltaje, pero es la que conlleva a mayores complicaciones hablando de mortalidad. ¿Por qué? Ya lo vimos que la principal complicación al tener exposición a la corriente alterna son las arritmias. Entonces, un paciente inmediatamente puede fallecer por fibrilación ventricular. Mientras que la corriente de alto voltaje, aunque también es o genera altas lesiones al contacto, es la que genera principalmente ignición de la ropa y además el paciente suele ser proyectado. Ajá, por el alto voltaje. Entonces, al tener contacto con esta corriente, el paciente es proyectado y al ser proyectado puede generarse lesiones que acompañen además a la lesión eléctrica, ¿no? Un ejemplo, clásicos, los albañiles que trabajan en las azoteas y que trabajan con varillas y que de manera accidental tocan los cables de alto voltaje que están en los postes. Entonces, además de que tocaron con la varilla la corriente, el alto voltaje generó que fueran expulsados y caen de más de 2 o 3 metros de altura y además se asocian con trauma de tórax, con trauma de cráneo, con trauma de abdomen. Entonces, esto es lo que confiere mayormente las consecuencias como complicaciones de las lesiones de alto voltaje. Bueno, los mecanismos por los que genera lesión la corriente eléctrica son principalmente el daño tisular directo, la transformación de energía eléctrica a térmica, ya les dije, por la resistencia, lesión mecánica, lo que les acabo de comentar, el paciente es proyectado o los que se quedan, literalmente pegados a un contacto por corriente alterna, que lo que genera principalmente el contacto con corriente alterna, además de las arritmias, es tetania de la musculatura y una tetania tan severa que puede incluso fracturar los huesos largos, ajá. Entonces se generan este tipo de lesiones mecánicas y también hay lesiones por la conocida teoría de la electroporación o afección de los canales de electrolitos a nivel de la membrana celular que genera pues paso libre de iones calcio a nivel intracelular o la salida de sodio, la salida de potasio al espacio intravascular, lo que genera disrupción de la función de todos estos canales, ¿no? Por otro tipo de lesiones, pues la lesión directa, ¿no? La quemadura por contacto, la lesión indirecta por el arco volcaico o la flama, ajá, y son lesiones que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Las lesiones. Eso sería lo más adecuado. Sin embargo, pues nos hemos enfrentado a situaciones en donde a veces es imposible realizar u obtener estos accesos venosos. ¿Por qué? Porque ya el edema es tan avanzado que pues nos impide obtener estos accesos venosos, porque pues, ya el líquido está a nivel intersticial. Ajá. Entonces tenemos que localizar los sitios en donde no haya piel quemada y podamos tener este acceso venoso. Y si eso incluye las extremidades, pues tenemos que hacer uso de ellas, aunque hay que considerar que el uso de los accesos venosos periféricos a nivel de las extremidades pélvicas se consideran áreas completamente contaminadas, por lo que solamente tenemos que usarlas de manera transitoria en lo que tomamos la decisión de poder realizar algunos otros tipos de accesos, ¿no? Ya sea un catéter venoso
central o una venodisección, etcétera, para tener estos accesos en lugares que no hayan sido tan afectados por las quemaduras. ¿Sí? Sí, doctor. También me surgió otra duda, pero eso ya ahorita, porque era con respecto a la traqueostomía. Pero si quiere al final. Ok, sale. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, las lesiones por contacto con la corriente eléctrica pueden seguir trayectos que son, pues diferentes, ¿no? Pero siempre se va a dar de un extremo a otro extremo. Y puede ser de entrada como lo vemos aquí, en una extremidad torácica y salida en otra extremidad torácica, o cruzar de una extremidad torácica al miembro pélvico contralateral, o ser del mismo lado, o incluso hemos tenido pacientes que tienen entrada a nivel de una extremidad torácica y salida por el cráneo. Ajá, obviamente son pacientes que ya han completamente complicados, ¿no? Pero se pueden llegar a presentar este tipo de trayectos. En general, el arco eléctrico que se genera es independiente, aunque sí nos puede hablar de la mayoría de extensión de lesiones. No es lo mismo que atraviese de lado a lado el organismo, porque esto quiere decir que pasó por tórax, por abdomen, etcétera. Ajá. A que si tenemos solamente la salida de un miembro torácico a otro miembro torácico. Entonces, también hay que considerar este tipo de, de situaciones. Ah, ya no cambia. Ahí está. Ajá. Bueno, tenemos también, a ver, déjenme quitar esto de aquí porque no me deja ver. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, la corriente también nos puede generar lesiones, como les había comentado, por ignición. Ajá. El fuego que se genera por el aumento de la temperatura, pues nos puede generar lesiones por fuego directo, aunque como les repito, no se considera la superficie corporal quemada, sino un paciente de estas condiciones se genera o se considera como un paciente, gran quemado. Ajá.